Hay algunas cantidades físicas que requieren no únicamente de un número para poder conocerlas, requieren además de una dirección. Por ejemplo, imaginemos la situación en la que un nadador va nadando contracorriente a una velocidad de 3 metros sobre segundo y la corriente va a 1 metro sobre segundo. Esto quiere decir que el nadador, al final, su movimiento neto o su velocidad neta va a ser de 2 metros sobre segundo. Es decir, si nosotros queremos sumar la velocidad del nadador y la velocidad de la corriente, tenemos que tomar en cuenta la dirección que estas tienen. Y de hecho esta está siendo contraria, porque como dijimos, el nadador va contracorriente. A este tipo de cantidades físicas o conceptos físicos se les llaman vectores. Entonces decimos que un vector es aquel que necesita de un número que nos va a indicar la cantidad de lo que sea que estemos midiendo, ya sea fuerza, velocidad, aceleración, y de una dirección que nos va a indicar hacia dónde está aplicado. Podemos pensar los vectores como flechas, en los cuales la longitud de la flecha nos va a determinar esta cantidad, y a esta longitud vamos a llamarla la magnitud del vector. Y la dirección va a estar indicada por el lugar hacia donde apunta la flecha. Para sumar dos vectores, podemos pensar en algo. En este caso, tenemos a un nadador que va hacia allá a una velocidad de 3 metros sobre segundo, dijimos. Y la corriente lo está empujando a 1 metro sobre segundo. Para poder sumar vectores, lo que se hace es que, en este caso, como la velocidad del nadador es mayor que la velocidad de la corriente, entonces la magnitud de la velocidad del nadador es más grande, por lo cual podemos pintar la flecha más grande. Y la magnitud de la velocidad de la corriente debe ser 1/3 de esta flecha, por lo que vamos a borrarla un poco. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos vectores, uno de este lado y le queremos sumar otro vector de este lado, la forma de sumar vectores en general está dada por una regla que se llama la regla del paralelogramo. Dos vectores se pueden sumar cuando estos están siendo aplicados a un mismo objeto. Y para sumarlos, lo que se tiene que hacer es que vamos a colocarlos en el mismo punto. Los vectores tienen la característica de que estos pueden deslizarse o desplazarse hacia donde uno quiera, mientras mantenga la misma dirección asociada, es decir, mientras la flecha se mantenga apuntando hacia el mismo lugar en todo momento. Entonces, nosotros podemos construir un paralelogramo que tenga de lados a las flechas, y la diagonal de este paralelogramo va a representar a la suma de los vectores. Es decir, si este es un vector A y este es un vector B, entonces este de aquí así lo vamos a llamar A más B. De la regla de suma del paralelogramo, nosotros nos damos cuenta que sumar dos vectores entonces es equivalente a acomodar el vector que vamos a sumar al final del vector del que está siendo sumado. Es decir, si yo tengo un vector A dado por esta flecha y le quiero sumar un vector B dado por esta flecha, el resultado de sumarlo va a ser equivalente a fijar un punto, escribir al vector A, al final del vector A escribir al vector B, y del inicio de todo trazar una tercera flecha que va a ser la suma de A más B. O puedo trazar a B y después trazar a A y obtener lo mismo. Es decir, esto es A más B y esto es B más A. Por lo cual podemos concluir que A más B es igual a B más A. En general podemos sumar cuantos vectores queramos, siempre y cuando
sigamos esta regla que consiste en acomodar al vector que se quiere sumar a... Si yo quiero sumarle a este vector al vector b, coloco al vector b al final de este vector y la resultante va a ser el vector que van a ser del inicio de A hasta el final de B. De la misma manera, si yo quiero sumar más vectores, puedo tener tres vectores. Supongamos que este es un vector otra vez A. Ahora voy a agarrarme un vector B y un vector C. Para sumarlos, lo que yo tengo que hacer es colocar a A, fijarme en el inicio de todo, luego colocar a B en el final de A y por último colocar a C. Aquí no va a alcanzar, pero pongamos que eso es C. El resultado final de la suma de esto va a ser este vector, es decir, A más B más C es igual a un vector de esta forma. Podemos hacer un pequeño ejemplo aplicado a la física y vamos a darlo como sigue. Vamos a suponer una situación como la que sigue. Tenemos una caja en un almacén y está siendo jalada por la tierra con una cierta fuerza. Esta fuerza está representada, o la magnitud de esta fuerza, o qué tan grande esta fuerza, está representada por lo largo de la flecha. Y esta otra persona está levantando esta caja por medio de este cable y vamos a decir que el vector que representa la fuerza que está haciendo esta persona está dado por esta flecha. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál va a ser la fuerza final sobre la caja, nosotros podemos imaginar a la caja únicamente y vamos a dibujar los vectores que actúan sobre ella. El primer vector que vamos a dibujar va a ser el de la persona. Entonces el de la persona va a estar de esta manera. Y el de la tierra que ejerce va a estar hecho de esta manera. Por ende, la fuerza final que va a sentir la caja va a ser así. Es decir, todas las demás fuerzas es como si no existieran, y lo único que existiera es que la caja siente una fuerza de esta magnitud. No es tan grande como la primera, pero ya no siente la fuerza que le ejerce la tierra. Es decir, esta caja sí va a ser levantada y va a ser levantada en un ángulo de esta manera. Nosotros podemos colocar un sistema de referencia para poder estudiar los vectores de una mejor manera. Este sistema de referencia que vamos a utilizar va a ser el plano cartesiano. Entonces, cuando dos vectores actúan sobre un objeto, los podemos ver de esta forma. Este es un vector A y este es un vector B. Dijimos que la suma de estos era el paralelogramo que tenía como lados a estos vectores y esta era la resultante. Notamos que este sería la coordenada. Vamos a identificar a los vectores como la coordenada. Vamos a identificar los vectores con el punto en el cual termina su flecha. Es decir, si aquí termina la flecha del vector A, vamos a decir que el vector A es el vector x1y1, porque son las coordenadas del punto P en el cual termina. Si este es el punto en el que termina mi vector B, vamos a decir que el vector B es igual a x2, y2, ya que es en este punto en el que termina. Es decir, esto va a medir coordenadas x2, y2, bueno, la proyección de este vector entonces va a ser x2, y2, y de este otro va a ser y1 y x1. Entonces, la resultante de este vector, que va a ser este otro punto, notamos que va a ser y1 más este cacho, que es y2. Aquí me quedó un poco mal, pero en este punto debería ser y1 más y2. Y este punto de acá debería ser x2 más x1. Es decir, el resultado de sumar el vector a más b va a ser igual a x1 más x2, y2 más y1. Por lo que si nosotros conocemos las componentes de nuestros vectores,
en este caso las componentes del vector A es x1y1 y las del vector B es x2y2, sumarlos se simplifica únicamente sumar sus coordenadas. En la vida real, que nosotros podamos saber las coordenadas de un vector no tiene sentido, porque esto tiene sentido en un sistema de referencia. En la vida real lo único que tiene sentido es la magnitud, precisamente, es decir, la cantidad de velocidad, fuerza, aceleración que tiene el objeto físico y la dirección que éste tiene. Entonces vamos a resolver a continuación unos ejercicios y vamos a explicar cómo pasar de la magnitud y la dirección a las coordenadas y de las coordenadas a la magnitud y la dirección. ¿Por qué? Porque sumar las coordenadas es algo muy sencillo. Entonces, cuando nosotros queramos sumar dos vectores, lo vamos a sumar por medio de coordenadas, además de que es la forma exacta. Sumarlo por términos de dibujos va a ser inexacto porque uno no sabe cuando el dibujo está bien hecho o no. Es decir, el dibujo depende mucho de qué tanta habilidad tengas para dibujar en primera y a lo mejor incluso del grosor de tu punta o de la línea con la que estés trabajando. Sumarlo en términos algebraicos es algo que es exacto, totalmente exacto. Sin embargo, después de la suma vamos a tener las coordenadas. Pero, como les dije, lo que a nosotros nos sirve como físicos no son las coordenadas. Nos sirve la dirección y la cantidad. Entonces vamos a ver cómo pasar de las coordenadas a la dirección y a la cantidad. Es decir, a la magnitud, cómo obtener la magnitud y cómo obtener la dirección. Entonces, teniendo las coordenadas del vector, sumar vectores es muy sencillo. Aunque, usualmente, al vector no nos los dan en términos de coordenadas. Es decir, cuando uno está en la vida real haciendo algún experimento, lo que uno sabe es cuánta fuerza le está aplicando y en qué dirección. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de referencia en nuestro experimento, lo más probable es que conozcamos únicamente cuánto mide esto, que digamos, vamos a llamar a esta parte la magnitud, vamos a denotarla como así o únicamente así, sin la flecha. Aquí tiene flecha, esto quiere decir que es el vector, quiere decir que son las coordenadas. Si no le ponemos flecha o le ponemos dos barritas, quiere decir que es la magnitud, que nos va a indicar el largo de la flecha. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular? Y nos vamos a saber la dirección que tenga con respecto a algún eje de referencia. Casi siempre tomamos como eje de referencia al eje X. Entonces, conociendo a la dirección que tiene o el ángulo que tiene con respecto a la horizontal y la magnitud o la longitud que tiene la flecha, nosotros podemos calcular exactamente cuánto valen sus coordenadas. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar a la función seno del ángulo y a la función coseno del ángulo. Entonces, nosotros podemos construir aquí un triángulo rectángulo, donde este va a ser el cateto opuesto del ángulo y este va a ser el cateto adyacente del ángulo. Resulta que el cateto adyacente va a coincidir con la proyección en X. Con la proyección me refiero a que si esto tiene coordenadas B1, B2, eso quiere decir que aquí así va a medir B1 y aquí así va a medir B2. Es decir, B1 es la proyección de este vector en X porque es como si reflejara una sombra. Y si nosotros le echáramos luz de este lado, reflejaría una sombra de esta altura. Esta es la proyección en Y del vector B. Este es B. Entonces, esto sería la coordenada B, la coordenada X de B, y esto sería la coordenada Y de B. Pero resulta, bueno, esto, ¿no? Esto de aquí. Pero resulta que esto y esto miden lo mismo, solamente es una línea desplazada. Por lo que si nosotros calculamos el cateto opuesto, podemos calcular la coordenada en Y, y nosotros calculamos el cateto adyacente, podemos calcular la coordenada en X. Entonces, recordando las funciones trigonométricas, seno es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo. Y el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa del triángulo. En este caso, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa va a coincidir con la longitud de la flecha. Es decir, va a coincidir con la magnitud del vector. Por lo que, en lugar de poner, bueno, esto lo que vamos a sustituir, va a ser igual a el cateto opuesto, va a ser, como dijimos, la coordenada en Y. Entonces, ahorita para identificarlos, en lugar de ponerle 1 y 2, como nada más estamos trabajando con dos variables, voy a ponerle, en este caso voy a hablar del vector B, entonces voy a ponerle BY. B subíndice Y.
Eso quiere decir la coordenada y de b. Y en la hipotenusa voy a poner las barritas y b. Eso quiere decir como la magnitud de b, o lo que mide la flechita de b. El coseno, por otra parte, es bx, la coordenada b de x, y la magnitud de b, o la longitud que tiene la flecha de b. Entonces podemos despejar de aquí by y bx. Esto nos queda que bx es igual a b, la magnitud de b está dividiendo, pasa multiplicando, entonces va a quedar la magnitud de b por el coseno del ángulo. Nosotros conocemos el ángulo, entonces nada, le aplicamos la función, le multiplicamos por esto y obtenemos la coordenada en x. Para la coordenada en y es algo similar. La coordenada en y, como esto está dividiendo, pasa multiplicado, va a ser la coordenada en b, digo, la magnitud de b por el seno del ángulo. Y así obtenemos cuánto valen nuestras coordenadas bx y by. Es decir, en un caso de la vida real en el que nosotros conozcamos cuánta fuerza estamos aplicando y la dirección en la que nos estamos aplicando, nosotros podemos encontrar sus coordenadas por medio de estas fórmulas. La coordenada x va a ser cuánta fuerza, o la magnitud de la fuerza, o de la velocidad, o de lo que sea, por el coseno del ángulo que esté formado. Y la componente y, o la coordenada y, va a ser la magnitud del vector, es decir, cuánta fuerza, cuánta velocidad esté representando nuestra flecha, por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Por lo que, si nosotros queremos sumar dos vectores de los cuales conozcamos la dirección y su magnitud, podemos obtener sus coordenadas y sumarlas de esta forma. Esta es la manera de sumar dos vectores. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Aquí está el caso en el que queremos obtener las coordenadas, ¿no? Obtener las coordenadas a partir de la magnitud, que es esto, y el ángulo, que es esto. Pero supongamos ahora que tenemos las coordenadas del vector. ¿Cuál es este caso? Después de sumar, nos vamos a quedar únicamente con las coordenadas. Y lo que queremos saber es, como queremos aplicarlo a la vida diaria, queremos saber qué dirección va a tener mi resultado de sumar dos vectores, o los componentes de dos vectores, y cuánto va a quedar de fuerza y en qué dirección va a quedar, ¿no? Cuánto va a quedar de velocidad y en qué dirección va a quedar la velocidad. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es justamente lo opuesto. Si nosotros tenemos los dos catetos, es decir, tenemos la coordenada en x, y esta es la coordenada en x, y la coordenada en y, ¿cómo obtenemos lo que vale esto? Bueno, eso es la hipotenusa, ¿no? Y tenemos los catetos del triángulo, por lo que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Eso quiere decir que la magnitud de b va a ser igual a la raíz de la componente de x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Ahora, lo único que nos falta sería obtener la dirección. Pero obtener la dirección tampoco es tan difícil si tenemos las coordenadas. Queremos encontrar una función que nos relacione las coordenadas, o el cateto opuesto, el cateto adyacente, con el ángulo. Entonces, esta función trigonométrica va a ser la tangente, porque la tangente del ángulo, o la tangente de un ángulo, es igual a su cateto opuesto entre su cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto, o quién es el cateto opuesto? Es by, ¿no? La componente y. ¿Quién es el cateto adyacente? La componente en x. Entonces esto es igual a by entre bx. Es decir, tenemos que la tangente del ángulo es igual a la coordenada en y entre la coordenada en x. Ahora podemos despejar el ángulo. Podemos dejar el ángulo solo de ese lado y es aplicando la función inversa de la tangente. En las calculadoras aparece como tan a la menos 1, que quiere decir que es la función inversa, no quiere decir, o sea, esto es distinto de 1 entre tangente, sino quiere decir que es la función inversa, es decir, que al aplicarlo
aplicarle esto a la tangente te va a devolver el mismo número. Pero bueno, es cuestión solamente de utilizar la calculadora y utilizar el botón que dice tan a la -1 y meter esto, es decir, el ángulo o la dirección que va a tener nuestro vector va a ser igual a tan a la -1 de BY entre BX. Y de esta manera tenemos la dirección. En resumen, si nosotros conocemos la magnitud del vector y su ángulo, nosotros podemos obtener la componente X y la componente Y. Estas son nuestras dos fórmulas para obtenerlos. Necesitamos solamente esto y esto. Por otro lado, si nosotros conocemos Bx y By, nosotros podemos obtener B o la magnitud de B a través del teorema de Pitágoras, es la raíz de Bx cuadrado más By cuadrado. Y para obtener la dirección es aplicar tangente a la -1 a la división de By entre Bx. Para sumar en componentes, siempre vamos a sumar en componentes, se utiliza esta regla. Si queremos sumar uno o más vectores, pues es igual a la suma de las coordenadas de dos o más vectores. Vamos a hacer unos ejercicios en los que tengamos que obtener tanto las coordenadas, sumar vectores por medio de coordenadas y luego obtener su dirección y su magnitud. Vamos a hacerlo de 3 vectores para que quede un poco claro. Algo importante que quiero resaltar es que para hablar de las componentes de los vectores, a pesar de que los vectores se pueden desplazar y yo puedo tener, por ejemplo, al vector B por acá, sus componentes en este caso no sería este punto, pues digamos que este punto es x0, y0, ni este punto x1, y1. Es decir, fuera del origen, ver cómo las coordenadas del vector no tiene mucho sentido. Sin embargo, si nosotros nos agarramos las coordenadas x0 menos x1, y0 menos y1, entonces estas coordenadas van a coincidir. Al ser la diferencia de estas dos, van a coincidir exactamente con las coordenadas que tendría B en el origen. Es decir, esto va a ser igual a B1 y B2. Por lo que, para evitarnos confusiones, como esto es un nivel básico de vectores, siempre que hablemos de las coordenadas de los vectores nos vamos a referir a que el vector va a ser aquella flecha cuya cabeza va a estar en las coordenadas que estamos dando y cuya colita empieza en el origen. Podemos hablar después de estos vectores se utilizan para definir direcciones de dónde hacia dónde está yendo una fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a tener posiciones en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un punto 1 y un punto 2 y yo quiero saber la de fuerza que va del punto 1 al punto 2, entonces sí puedo tener un vector aquí así. Y trasladar este vector para ver sus coordenadas y luego regresarlo es un poco complicado. Sin embargo, si tomamos la diferencia de los puntos, del punto en el que queda, digamos x2, y2 y x1, y1, si tomamos la diferencia de estos dos, es decir, el vector b o este vector, bueno, voy a cambiar el nombre, el vector z va a ser igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Este vector z va a coincidir como si esto lo pusiera en el origen. Pero si no les quedó muy claro, solamente recuerden que cuando hablamos de coordenadas de vectores, siempre nos referimos a como si el vector naciera del origen, a pesar de que se puede desplazar, y eso es importante, que se puede desplazar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Síguenos a través de Facebook en Derivame esta de X, en Instagram Derivame esta de X, todo con minúscula y junto. En la descripción del video podrás encontrar los enlaces a nuestras redes sociales, así como un enlace a un PDF con las notas de lo que vimos en el video, además de teoría más avanzada si te interesa conocer más. Estaremos subiendo más contenido de física y matemáticas. Si tienes alguna sugerencia sobre un tema del que quieras conocer o del que tengas duda, puedes escribirnos a nuestro correo derivatesta@gmail.com. Además, ofrecemos asesorías privadas sobre cualquier tema de física o matemáticas.
Contáctanos por mensaje en Facebook, Instagram o escríbenos a nuestro correo derivatesta@gmail.com para solicitarlas.